O'Connell. Cómo ser una máquina. Una vez fuera de la naturaleza. He aquí lo que ocurre. Estás tendido en una mesa de operaciones, plenamente consciente, pero por lo demás privado de toda sensibilidad, incapaz de moverte. A tu lado aparece una máquina de aspecto humanoide, que se inclina ligeramente con formalidad ceremonial, aprestándose a realizar su tarea. Con una rápida secuencia de movimientos, la máquina retira un gran trozo de hueso de la parte posterior de tu cráneo, antes de colocar cuidadosamente sus dedos, finos y delicados como patas de araña, en la superficie viscosa de tu cerebro. Puede que en ese momento experimentes algún recelo sobre el procedimiento, pero si puedes, lo dejas a un lado. Estás metido de lleno en ese asunto. Ya no hay marcha atrás. Con sus receptores microscópicos de alta resolución, los dedos de la máquina escanean la estructura química de tu cerebro y transfieren los datos a un potente ordenador situado al otro lado de la mesa de operaciones. Luego sus dedos se hunden aún más en tu materia cerebral, escaneando capas de neuronas cada vez más y más profundas, construyendo un mapa tridimensional de sus interrelaciones infinitamente complejas y a la vez generando el código necesario para crear un modelo de toda esa actividad en el hardware del ordenador. A medida que avanza el trabajo, otro apéndice mecánico, este menos delicado y cuidadoso, va extrayendo el material escaneado y depositándolo en un contenedor de desechos biológicos para su posterior eliminación. Es un material que ya no vas a necesitar. En un momento dado te das cuenta de que ya no estás presente en tu cuerpo. Observas con tristeza o con horror o con despegada curiosidad los decrecientes espasmos de ese cuerpo sobre la mesa de operaciones, las últimas e inútiles convulsiones de la carne abandonada. La vida animal ha terminado. Empieza la vida mecánica. Este es más o menos el escenario descrito por Hans Moravec, profesor de robótica cognitiva en la Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pensilvania, en su libro El hombre mecánico, el futuro de la robótica y la inteligencia humana. Moravec está convencido de que el futuro de la especie humana entraña el abandono masivo de nuestro cuerpo biológico mediante procedimientos de ese tipo. Es esta una creencia común a muchos transhumanistas. Ray Kurzweil, por ejemplo, es un destacado defensor de la idea de la transferencia mental, una emulación del cerebro humano que se ejecutará en un sistema electrónico. Escribe en La singularidad está cerca. Funcionaría mucho más deprisa que nuestro cerebro biológico, aunque el cerebro humano goza de una enorme capacidad de procesamiento en paralelo, del orden de 100 billones de conexiones neuronales, todas ellas potencialmente operativas de manera simultánea. El tiempo de reposo de las conexiones resulta extremadamente lento en comparación con la electrónica contemporánea. Las tecnologías necesarias para realizar tal emulación, unos ordenadores lo suficientemente potentes y capaces y unas técnicas de escaneo cerebral lo bastante avanzadas, estarán disponibles, anuncia, a principios de la década del 2030. Y esa, desde luego, no es una afirmación ni mía. Estamos hablando no solo de prolongar la esperanza de vida de manera radical, sino de ampliar de forma no menos radical las capacidades cognitivas. Hablamos de generar infinitas copias y repeticiones del yo. Tras verse sometido a un procedimiento como este, uno existiría en la medida en que pueda hablarse razonablemente de la existencia de un yo, como un ente de posibilidades ilimitadas. Yo sabía que ese concepto de mente incorpórea era esencial para el transhumanismo. Era consciente de que ese último acto definitivo de secesión de la naturaleza constituía, de hecho, el ideal más elevado del movimiento, el propio futuro para el que todos aquellos cuerpos y cabezas se conservan en los gigantescos Dewar de Alcor.
pero creía que la idea se mantenía estrictamente en el ámbito especulativo, como un asunto propio únicamente de novelas de ciencia ficción, polémicas tecnofuturistas y experimentos mentales filosóficos. Y entonces conocí a un hombre llamado Randall Cohen. Me presentaron a Randall en un congreso transhumanista que se celebraba en el área de la bahía de San Francisco. Él no hablaba en el congreso, pero había venido por interés personal. Era un hombre de 40 y pocos años, con un carácter a la vez alegre y reservado, y hablaba con la característica cadencia entrecortada y puntillosa de los hablantes no nativos de una lengua que, pese a ello, hace años que han llegado a dominarla. Hablamos solo durante unos instantes, y debo confesar que por entonces yo no tenía del todo claro qué era exactamente lo que hacía. Al separarnos me dio su tarjeta de visita, y solo mucho más tarde, aquella noche, tras regresar a la habitación que había alquilado en el barrio sanfranciscano de Misión, la saqué de mi cartera para echarle un vistazo. La tarjeta estaba ilustrada con un dibujo de un ordenador portátil, en cuya pantalla aparecía la imagen estilizada de un cerebro. Debajo aparecía impreso lo que en ese momento me pareció un mensaje tan atractivo como misterioso. Carbon Copies. Rutas realistas para sustentar mentes independientes. Randall A. Cohen, fundador. Saqué mi ordenador portátil y fui al sitio web de Carbon Copies, que descubrí que era una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo fomentar la ingeniería inversa del tejido neuronal y el cerebro íntegro, la emulación cerebral completa y el desarrollo de neuroprótesis que reproduzcan funciones mentales, creando lo que nosotros denominamos mentes independientes del sustrato. Esta última expresión, leí, hacía referencia al objetivo de poder sustentar las funciones mentales y la experiencia específicas de cada persona concreta en numerosos sustratos operativos distintos aparte del cerebro biológico. Y según descubrí más tarde, dicho proceso era análogo a aquel por el que resulta posible compilar código multiplataforma y ejecutarlo luego en numerosas plataformas de computación distintas. Parecía que, sin ser consciente de ello, había conocido a una persona que trabajaba activamente en el tipo de escenario de transferencia mental del que hablaba Anders, Max y Natasha, y que Ray Kurzweil describía en La singularidad está cerca, y era una persona a la que tenía que conocer más a fondo. Randall Cohen era un hombre afable y de precisa elocuencia, cuya conversación resultaba inusualmente cuantitativa para tratarse de alguien con una inteligencia tan imponente y que trabajaba en un ámbito tan exclusivista como en la neurociencia computacional. Debido a ello, conversando con él, en más de una ocasión llegué a olvidarme por un instante de las implicaciones casi inconcebibles del trabajo que realizaba y lo profundamente extraño que resultaba todo lo que me explicaba desde una perspectiva metafísica. Pero mientras él hablaba sobre algún tema tangencial, su relación cordialmente feliz con su ex esposa, por ejemplo, o las dificultades culturales entre las comunidades científicas europea y americana, yo iba siendo cada vez más consciente, con una extraña sensación de inquietud que me iba invadiendo poco a poco, de que su trabajo, si llegaba a obtener el tipo de resultados que pretendía, sería el acontecimiento más significativo de toda la historia de la humanidad desde la evolución del Homo sapiens. Desde mi perspectiva, las probabilidades de éxito parecían bastante lejanas, es cierto, pero una vez más recordé a mí mismo que la historia de la ciencia era en muchos aspectos un calendario de victorias altamente improbables. Una tarde, a comienzos de primavera, Randall condujo hasta San Francisco desde North Bay, la población donde vivía y trabajaba en una casa de campo alquilada rodeada de conejos, para cenar conmigo en un pequeño restaurante argentino de la avenida de Colón. Resultó que en el menú había un plato llamado medio conejo, y aunque Randall se sintió tentado de probarlo, decidió que en conciencia no podía disfrutar un plato así sabiendo que luego tendría que regresar a casa y afrontar la mirada de todos los conejos enteros con los que compartía la propiedad, de modo que en su lugar optó por el pollo. Iba vestido completamente de negro,
camisa negra, pantalones tipo cargo y zapatos negros, con la llamativa excepción de una chaqueta estilo Nehru de color verde claro, con estampado de hojas y cuello Mao, todo lo cual le daba el engañoso aspecto algo contradictorio de un místico survivalista. Su ligero rastro de acento extranjero resultó ser holandés. Randall había nacido en Groninga y había pasado la mayor parte de su infancia en Haarlem. Su padre era físico especializado en la física de partículas, y su trabajo, que le llevaba a trasladarse constantemente de una instalación nuclear experimental a otra, había supuesto frecuentes mudanzas a la familia, incluyendo una estancia de 2 años en Winnipeg. Ahora, con 43 años, que por su aspecto juvenil nadie le pondría. Hacía solo 5 que vivía en California, pero había llegado a considerarla su hogar, o cuando menos lo más parecido a un hogar que había encontrado en el curso de su vida nómada. Gran parte de ello tenía que ver con la cultura de tecnoprogresismo que se había extendido desde sus limitados orígenes en Silicon Valley hasta llegar a abarcar toda el área de la bahía de San Francisco, aportando un volumen históricamente inédito de ideas radicales. Había llovido mucho, me dijo, desde los tiempos en que, cuando le describía su trabajo a alguien, esa persona reaccionaba como si le estuviera gastando una broma de mal gusto o simplemente se alejaba dejando la conversación a medias. Pero Randall no bromeaba en absoluto. Durante los últimos 30 años había dedicado su vida al ideal de extraer la mente de los individuos del material, carne, sangre, tejido neuronal, en el que tradicionalmente ha estado incardinada. Y ese interés no había surgido como resultado de su estudio de la neurociencia, sino que constituía más bien una obsesión que había configurado su vida desde que tenía 13 años. El hecho de que el proyecto de transferencia mental, si finalmente tenía éxito, llevaría en la práctica a la inmortalidad del yo, digitalmente duplicado, representaba obviamente un elemento importante en todo este ámbito de especulación, pero no era algo que preocupara especialmente a Randall, o al menos no como un fin en sí mismo. Su interés en la transferencia, me explicó, había surgido más bien de su inquietud con respecto a los límites de la creatividad, de una conciencia precoz de las muchas cosas que deseaba hacer y experimentar, y del poco tiempo que se le permitía dedicar a la realización de esos proyectos. Yo no podía optimizar los problemas en mi cabeza de la manera como lo hace un ordenador, me comentó, tomando un sorbo de su cerveza. No podría trabajar en un problema durante 1000 años, o siquiera viajar al sistema solar más cercano, porque para entonces ya haría mucho que habría muerto. Había numerosas restricciones y comprendí que todas ellas se reducían al cerebro. Se me hizo evidente que había que potenciar el cerebro humano. En sus primeros años de adolescencia, Randall empezó a concebir el gran problema del cerebro humano en términos informáticos. El cerebro humano no era un mecanismo legible y reescribible como un ordenador. No podías ponerte a mejorarlo, hacerlo funcionar de manera más eficiente, como hacías con las líneas de código. No podías acelerar una neurona como hacías con un procesador. Más o menos por aquella época, Randall leyó La ciudad y las estrellas, de Arthur C. Clarke, una novela ambientada en un futuro situado dentro de 1000 millones de años y donde la ciudad aislada de Diaspar está gobernada por un ordenador central superinteligente que crea cuerpos para los habitantes posthumanos de la ciudad y almacena sus mentes en banco de memoria al final de sus vidas a efectos de su futura reencarnación. En aquella idea de reducir los seres humanos a datos, Randall no vio nada que le pareciera inverosímil, y tampoco sintió que hubiera nada en su interior que le impidiera trabajar para lograrlo. Sus padres le alentaron en ese peculiar interés, y la perspectiva científica de preservar las mentes humanas en algún tipo de hardware se convirtió en un tema de conversación habitual en las cenas familiares. La naciente disciplina de la neurociencia computacional, que atraía a sus adeptos no de la biología, sino de los ámbitos de las matemáticas y la física,
parecía ser la que ofrecía el enfoque más prometedor de cara a abordar el problema de cómo cartografiar y transferir la mente. Sin embargo, no fue hasta que empezó a utilizar Internet a mediados de la década de 1990 cuando descubrió que existía una comunidad informal de personas interesadas en aquel mismo campo. Tras iniciar los estudios de doctorado en neurociencia computacional en la Universidad McGill en Montreal, al principio Randall se mostró especialmente cauteloso a la hora de revelar la motivación subyacente de sus estudios por temor a que lo tomaran por un fantasioso o un excéntrico. No es que lo ocultara, explicó, pero tampoco me iba paseando por los laboratorios y explicándole a la gente que quería transferir mentes humanas a ordenadores. Trabajar con gente de un área relacionada, como la codificación de la memoria, por ejemplo, con vistas a averiguar cómo podía encajar eso en una hoja de ruta general para la emulación cerebral completa. Después de trabajar durante un tiempo en Alcyon Molecular, una empresa emergente de nanotecnología y secuenciación genética fundada por Peter Thiel en Silicon Valley, decidió quedarse en el área de Bahía de San Francisco y crear su propia organización sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover la causa a la que había dedicado tantos años. Concibió Carbon Copies como una especie de punto de encuentro, de referencia donde los investigadores de las diversas disciplinas cruciales para el potencial desarrollo de futuras mentes independientes del sustrato, nanotecnología, inteligencia artificial, neuroimagen, psicología cognitiva, biotecnología, pudieran reunirse para compartir su trabajo y debatir sobre su posible aportación a la causa. Randall describía su papel en la organización como básicamente gerencial, aunque su puesto carecía de una autoridad estructural vertical. Hago muchas llamadas telefónicas, me dijo. No tengo estudiantes de posgrados ni ayudantes de investigación. Lo que tengo son colaboradores, personas que me proporcionan información de diversas fuentes. La decisión de Randall de trabajar fuera del ámbito académico tenía sus raíces en la misma razón por la que había optado ya de entrada por dedicarse a esta labor, una inquieta conciencia de la reducida y decreciente reserva de días que le quedaban. De haber escogido la vía universitaria, habría tenido que dedicar la mayor parte del tiempo, al menos hasta asegurarse un puesto permanente, a proyectos que en el mejor de los casos habría sido solo tangencialmente relevantes para su iniciativa esencial. El camino que había elegido resultaba difícil para un científico y, de hecho, vivía y trabajaba echando mano de pequeñas inyecciones de fondos privados que hacía durar hasta que llegaban las siguientes. Pero la cultura de optimismo tecnológico radical, característica de Silicon Valley, había sido su propia fuerza sustentadora, además de constituir una conveniente fuente de apoyo financiero para un proyecto que se había ganado su propio sitio en la ética de ilimitadas aspiraciones de ese contexto cultural. Allí o en los alrededores había gente adinerada e influyente para la cual la idea de un futuro en el que las mentes humanas pudieran transferirse a ordenadores era una idea por la que merecía la pena trabajar activamente. Un problema que debía resolverse, sobre el que había que innovar de manera radical mediante aportaciones de dinero. Una de esas personas era Dmitry Itskov, un multimillonario tecnológico ruso de 34 años de edad y fundador de la denominada Iniciativa 2045, una organización cuyo objetivo declarado era crear tecnologías que permitan la transferencia de la personalidad de un individuo a un portador no biológico más avanzado y prolongar la vida incluso hasta el punto de la inmortalidad. Uno de los proyectos de Itskov era la creación de avatares, cuerpos humanoides artificiales que serían controlados a través de una interfase cerebro-máquina, una tecnología que sería complementaria a la transferencia mental. En 2014, Itskov, que había financiado el trabajo de Randall en Carbon Copies, organizó un congreso en Lincoln Center de Nueva York bajo el título de Futuro Global 2045, con el objetivo, según su propio texto promocional, de debatir sobre una nueva estrategia evolutiva para la humanidad.
En la fecha en la que hablamos, Randall colaboraba con otro empresario tecnológico llamado Brian Johnson, que un par de años antes había vendido su empresa de pagos automatizados a PayPal por $800 millones y ahora dirigía un fondo de capital de riesgo llamado OS Fund, que, según supe por su sitio web, invierte en emprendedores que trabajen para realizar descubrimientos que supongan un salto cualitativo en la promesa de reescribir los sistemas operativos de la vida. Ese lenguaje me resultó extraño e inquietante, y revelaba un aspecto crucial de la actitud hacia la experiencia humana que se estaba propagando desde su epicentro en el área de la bahía de San Francisco, un conjunto de metáforas de software que se habían transformado en una forma de concebir lo que entrañaba ser humano. Así lo expresaba el propio Johnson en un manifiesto publicado en el sitio web del fondo. Del mismo modo que el corazón de los ordenadores es un sistema operativo que dicta la forma como funciona el ordenador y sirve de base sobre la que se construyen todas las aplicaciones, todo en la vida tiene un sistema operativo. Es en el nivel de dicho sistema operativo donde con mayor frecuencia experimentamos un salto cualitativo de progreso. Y era esa misma metáfora esencial la que constituía el núcleo del proyecto de emulación de Randall. La mente como un programa de software, una aplicación que se ejecuta en la plataforma de la carne. Así, cuando empleaba el término emulación, lo utilizaba explícitamente para evocar el sentido en que el sistema operativo de un PC podía emularse a un Mac, lo que él denominaba código independiente de la plataforma. La ciencia relevante para la emulación cerebral completa es, como cabría esperar, tremendamente compleja, y asimismo su interpretación resulta profundamente ambigua, pero aún a riesgo de caer en una simplificación excesiva, diré que es posible concebir la idea más o menos como sigue. Primero, se escanea la información pertinente del cerebro en una persona, las neuronas, las conexiones infinitamente ramificadas que se dan entre ellas, la actividad de procesamiento de información de la que la conciencia se considera un subproducto, a través de cualquier tecnología o combinación de tecnologías que resulte ser la primera viable, nanobots, microscopio electrónico, etc. Luego la información escaneada se convierte en una maqueta para la reconstrucción de las redes neuronales del cerebro del sujeto, que a su vez se transforma luego en un modelo informático. Finalmente, todo esto se emula en un tercer sustrato no basado en la carne, alguna clase de superordenador o una máquina humanoide diseñada para reproducir y ampliar la experiencia de la encarnación. Algo, quizá, como el primer post-humano de Natasha. El elemento clave de la independencia del sustrato, como me puntualizó Randall cada vez que le pregunté cómo sería existir fuera de un cuerpo humano, y se lo pregunté muchas veces y de varias maneras, era que no sería como nada en concreto, puesto que no habría sustrato alguno, nada que mediara el ser. Ese era el concepto que los transhumanistas denominaban libertad morfológica, la libertad de adoptar cualquier forma corporal que permita la tecnología. Puedes ser lo que quieras, declaraba un artículo sobre la transferencia mental publicado en la revista Extropy a mediados de la década de 1990. Puedes ser grande o pequeño, puedes ser más ligero que el aire y volar, puedes teletransportarte y atravesar las paredes, puedes ser un león o un antílope, una rana o una mosca, un árbol, un estanque o la capa de pintura del techo. Lo que más me interesaba de esta idea no era lo extraña y descabellada que parecía, aunque andaba más que sobrada de ambas cualidades, sino más bien lo esencialmente identificable que resultaba, su carácter universal. Mientras hablaba con Randolph, me dedicaba sobre todo a intentar hacerme una idea de la viabilidad del proyecto y de lo que él concebía como un resultado deseable, pero luego nos separábamos. Yo colgaba el teléfono, o bien me despedía de él y echaba a andar hacia la estación más cercana del BART,
el ferrocarril interurbano del área de la bahía de San Francisco, y entonces me sentí extrañamente afectado por todo el proyecto, extrañamente conmovido. ¿Por qué había algo, al final, paradójica y definitivamente humano en ese deseo de librarse de la forma humana? Muchas veces me sorprendí a mí mismo recordando el poema de W. B. Yeats, Rumbo a Bizancio, donde el anciano poeta escribe que arde en deseos de librarse de su debilitado cuerpo, de su corazón enfermizo, de abandonar al animal moribundo por la forma artificial e inmortal de un pájaro mecánico. Una vez fuera de la naturaleza, escribe, ya no tomaré mi forma corpórea de ningún objeto natural, sino de aquellas formas que los orfebres griegos crean. Obviamente, Yeats no escribía tanto sobre el futuro como sobre un fantasma idealizado del mundo antiguo, pero ambas cosas nunca han estado netamente separadas ni en nuestra mente ni en nuestra imaginería cultural. Todos los futuros utópicos son, de una u otra forma, lecturas revisionistas de un pasado mítico. Aquí la fantasía de Yeats era la de convertirse en un autómata arcaico investido de un alma incorruptible, un pájaro mecánico que canta eternamente. El poeta escribía así sobre el terror del envejecimiento y el deterioro corporal, sobre el anhelo de inmortalidad. Les pedía a los sabios que surgieran del fuego sagrado y le unieran al artificio de la eternidad. Él soñaba de hecho con un futuro imposible en el que no moriría. Soñaba, llegué a comprender con una singularidad, el suyo era un canto a lo pasado, a lo pasajero y al porvenir. En mayo de 2007, Randall fue una de las 13 personas que participaron en un taller sobre transferencia mental realizado en el Instituto para el Futuro de la Humanidad. El evento dio lugar a la publicación de un informe técnico, coescrito por Anders Sandberg y Nick Bostrom, y titulado Emulación cerebral completa, hoja de ruta. El informe empezaba con la afirmación de que la transferencia mental, aunque todavía una perspectiva remota, era teóricamente posible mediante el desarrollo de tecnologías ya existentes. Una crítica que suele esgrimirse contra la idea de simular mentes en un software es que no sabemos lo bastante acerca de cómo funciona la conciencia para saber siquiera por dónde empezar a reproducirla. El informe contrastaba esta crítica sosteniendo que, al igual que ocurre con los ordenadores, no era necesario comprender íntegramente un sistema para emularlo. Lo único que hacía falta era una base de datos que contuviera toda la información relevante sobre el cerebro en cuestión y los factores dinámicos que determinan los cambios en su estado de un momento a otro. En otras palabras, lo que se necesitaba no era una comprensión de la información, sino simplemente la información en sí, los datos en bruto de la persona. Un requisito importante para la recolección de esos datos en bruto, escribían los autores, era la capacidad de escanear cerebros físicamente para poder adquirir la información necesaria. Un avance que parecía especialmente prometedor en este sentido era algo denominado microscopía 3D, una tecnología para producir escáneres tridimensionales de cerebros de muy alta resolución. Otro de los participantes invitados al taller era un hombre llamado Todd Huffman, director ejecutivo de una empresa de San Francisco llamada Triskane, que resultaba ser pionera exactamente de esa misma tecnología. Todd figuraba entre los colaboradores que había mencionado Randolph. Era una de las personas que lo mantenían regularmente informado sobre su trabajo y la relevancia de este para el proyecto de la transferencia mental en general. Si bien una de las fuentes iniciales de financiación de Triskane había sido Peter Thiel, un hombre que, aunque no se identificaba explícitamente con el movimiento transhumanista, era conocido por invertir en proyectos destinados a prolongar al máximo la vida humana, especialmente la suya. No era esta una empresa que tuviera ningún diseño explícito en el mercado de la transferencia cerebral, sobre todo porque dicho mercado todavía no existía ni de lejos. Promovía su tecnología como una herramienta para el diagnóstico y análisis de patologías celulares, como un instrumento médico,
pero cuando me reuní con Todd en las oficinas de Triskane en Mission Bay, él me habló con toda la franqueza acerca de hasta qué punto su trabajo venía motivado por un antiguo interés en la posibilidad de traducir mentes humanas individuales en código computable. Me dijo que no tenía intención de quedarse al margen y esperar a que la singularidad simplemente acaeciera por la mera fuerza de algún determinismo histórico casi místico. Ya sabe lo que dicen, me comentó. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Todd era un transhumanista acérrimo. Era miembro de Al-Core y llevaba un implante en la yema del dedo anular izquierdo. Mediante una leve vibración le permitía sentir la presencia de campos electromagnéticos. Visualmente era una especie de graciosa mezcla de 2 o 3 tipos distintos: vigorosa barba rústica, penacho de cabello rosado, sandalias de cuero y las uñas de los pies pintadas de negro. Me dijo que las personas que trabajaban para él sabían de su interés a largo plazo en la emulación cerebral completa, pero que eso no determinaba las actividades cotidianas de la empresa. Simplemente daba la casualidad de que el tipo de tecnología que a la larga iba a resultar útil para escanear cerebros humanos de cara a su emulación ya lo era en este momento para proyectos más inmediatos, como el análisis patológico en la investigación del cáncer. Tal como yo lo veo, me explicó, la transferencia mental no está impulsando el sector, sino que es el sector el que impulsa la transferencia mental. Hay muchas industrias que no tienen nada que ver con la transferencia mental, pero están favoreciendo el desarrollo de tecnologías que se utilizan en ella, como la industria de los semiconductores. Este ámbito ha desarrollado técnicas de pulverización y medición muy finas, y también un tipo de microscopios electrónicos que resultarán ser muy útiles para hacer reconstrucciones 3D de neuronas en alta resolución. El peculiar espíritu tecnoaventurero de Silicon Valley era tal que Todd nunca se sentía incómodo hablando de su interés en la transferencia mental, pero tampoco es que fuera un tema que tendiera a surgir espontáneamente en las reuniones de negocios. Me explicó que había una comunidad muy reducida de gente que estaba investigando el asunto desde una seria perspectiva científica y un número aún menor de personas que trabajaban en él. Conozco a personas que están trabajando en lo de la transferencia, afirmó, y que lo hacen en secreto porque temen verse excluidas de sus comunidades científicas o que no las tengan en cuenta a la hora de recibir fondos, asignar puestos u ofrecer ascensos. A mí eso no me pasa. Yo trabajo para mí mismo, así que nadie me va a echar del edificio. Luego me acompañó por el laboratorio, haciendo crujir los nudillos de forma intermitente mientras nos desplazábamos entre desconcertantes ensamblajes de dispositivos ópticos y de digitalización y finas láminas de tejido cerebral de roedores preservados en vidrio como llamativas porciones de carpacho neuronal. Esas láminas se habían fotografiado y digitalizado utilizando microscopios 3D a fin de elaborar una detallada base de datos que incluyeran la ubicación de las neuronas y las dimensiones y disposiciones de los axones, dendritas y sinapsis. Observando aquellos cortes cerebrales, entendí que, aunque a la larga una versión de esta tecnología de escaneo a mucho mayor escala posibilitara la emulación cerebral completa, sería imposible emular el cerebro de un animal sin matar a ese animal, o cuando menos, sin matar a su versión original encarnada. Ese era un problema del que los partidarios de la emulación eran perfectamente conscientes, y la idea de la nanotecnología, esto es, de una tecnología de una escala lo suficientemente minúscula como para permitir la manipulación de moléculas y átomos individuales, era un área que ofrecía cierta esperanza en ese sentido. Podemos concebir, escribe Murray Shanahan, profesor de robótica cognitiva en el Imperial College de Londres, la creación de enjambres de robots de escala nanoscópica capaces de nadar libremente en la red de vasos sanguíneos del cerebro, cada uno de los cuales se engancha como una lapa a la membrana de una neurona o junto a una sinapsis. Randall, por su parte, hablaba con entusiasmo de algo llamado polvo neuronal,
una tecnología que se estaba desarrollando en la Universidad de California en Berkeley y que permitiría la aplicación de sondas inalámbricas infinitesimales a las neuronas, posibilitando así la extracción de datos sin causar daño alguno. Sería como tomarse una aspirina, me había dicho. Empecé a pensar que aquellas láminas de tejido cerebral ilustraban las extrañas triangulaciones que marca la relación entre los humanos, la naturaleza y la tecnología. Ahí estaba un trozo del sistema nervioso central de un animal, prensado y montado en un cristal para hacer que su contenido resultara legible a una máquina. ¿Qué implicaba hacerle eso a un cerebro animal, a un cerebro humano? ¿Qué entrañaría hacer legible la conciencia, traducir el inescrutable código de la naturaleza a la jerga de las máquinas? ¿Qué implicaría extraer información de ese sustrato para transponerla a algún otro medio? ¿Tendría la información significado alguno fuera del contexto de sus orígenes? De repente percibí el carácter sumamente extraño de esta concepción de nosotros mismos como seres integrados esencialmente por información, contenida en un sustrato que no constituía lo que éramos, sino simplemente el medio de nuestra inteligencia, como si nuestros cuerpos pudieran clasificarse, al igual que los portaobjetos de vidrio en los que se preservan aquellas láminas de tejido cerebral, como una mera cáscara. Cierto tipo de visión positivista extrema de la existencia humana insiste en que lo único que somos es inteligencia, y en una de sus acepciones el término inteligencia, además de aludir a la aplicación de habilidades y conocimientos, también hace referencia a la recopilación, extracción y archivado de información. La mayor parte de la complejidad de una neurona humana, escribe Ray Kurzweil, está consagrada al mantenimiento de sus funciones de soporte vital, no a sus capacidades de procesamiento de información. Con el tiempo podremos trasladar nuestros procesos mentales a un sustrato computacional más adecuado. Entonces nuestras mentes ya no tendrán que seguir siendo tan pequeñas. Comprendí que en la raíz de ese concepto de emulación cerebral completa y del prototipo transhumanismo como movimiento o ideología o teoría, residía nuestra percepción de nosotros mismos como seres atrapados en el tipo de materia equivocada, constreñidos por el material de nuestra presencia en el mundo. Hablar de lograr un sustrato computacional más adecuado solo tenía sentido si de entrada nos concebíamos a nosotros mismos como ordenadores. En filosofía de la mente, la noción de que el cerebro es esencialmente un sistema de procesamiento de información y de que en ese sentido se asemeja a un ordenador se conoce como teoría computacional de la mente o computacionalismo. Como concepto, en realidad es anterior a la era digital. Thomas Hobbes, por ejemplo, escribía en su obra de 1655 de Corpore: para mí, el razonamiento es cómputo, y computar es calcular la suma de muchas cosas añadidas al mismo tiempo, o de determinar lo que resta cuando se ha extraído una cosa de otra. Razonar equivale, pues, a sumar o restar. Y por otra parte, siempre ha habido una especie de bucle de realimentación entre la idea de la mente como máquina y la idea de las máquinas dotadas de mente. Creo que a finales de este siglo, escribía Alan Turing en 1950, uno podrá hablar de máquinas pensantes sin esperar que le contradigan. En la medida en que las máquinas han ganado en sofisticación y la inteligencia artificial ha pasado a ocupar la imaginación de un creciente número de informáticos teóricos, la idea de que las funciones de la mente humana podrían simularse mediante algoritmos informáticos ha cobrado cada vez mayor ímpetu. En 2013, la Unión Europea invirtió más de 1.000 millones de euros de financiación pública en el llamado Proyecto Cerebro Humano. El proyecto, con sede en Suiza y dirigido por el neurocientífico Henry McCrane, se creó con el propósito de elaborar un modelo funcional del cerebro humano y en un plazo de 10 años
simularlo en un superordenador utilizando redes neuronales artificiales. Poco después de dejar San Francisco, me dirigí a Suiza para asistir a un evento denominado Foro sobre el Cerebro, un congreso extravagantemente sofisticado sobre neurociencia y tecnología celebrado en la Universidad de Lausana, sede del proyecto Cerebro Humano. Una de las personas a las que conocí allí fue Miguel Nicolelis, profesor de la Universidad Duke. Nicolelis, de origen brasileño, es uno de los principales neurocientíficos del mundo y pionero en el campo de la tecnología de interfase cerebro-máquina que permite que la actividad neuronal de los seres humanos controle prótesis robóticas. Randall había aludido varias veces a esta tecnología durante nuestras conversaciones. Nicolelis era un hombre de barba excesiva con un cierto aire travieso. Las Nick que llevaba con su traje parecían menos pose que una genuina muestra de que daba prioridad a la comodidad por encima de las convenciones. Estaba en Lausana para dar una conferencia sobre un exoesqueleto robótico controlado por el cerebro que había desarrollado y que había permitido a un hombre tetrapléjico hacer el saque de honor en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol de 2014 en Sao Paulo. Dada la frecuencia con la que los transhumanistas citaban su trabajo, sentía curiosidad por descubrir qué pensaba Nicolelis sobre la posibilidad de transferir la mente. Resultó que no pensaba mucho en ello. Me dijo que la idea de simular una mente humana en algún tipo de plataforma computacional se hallaba bastantemente en contradicción con la naturaleza dinámica de la actividad cerebral de lo que concebimos como la mente. Y por aquella misma razón, añadió, el proyecto Cerebro Humano estaba mal concebido de raíz. La mente es mucho más que información, me explicó. Es mucho más que datos. Esa es la razón por la que no puedes usar un ordenador para averiguar cómo funciona el cerebro, que es lo que está sucediendo ahí. El cerebro simplemente no es computable, no se puede simular. Los cerebros, como muchos otros fenómenos naturales, procesan información, pero, para Nicolelis, eso no implicaba que dicho procesamiento pudiera procesarse algorítmicamente y ejecutarse en un ordenador. Para él, el sistema nervioso central de un ser humano tenía menos en común con un ordenador portátil que con toda otra serie de sistemas complejos que se producen de forma natural, como los bancos de peces o las bandadas de aves, o incluso los mercados de valores, donde diversos elementos interactúan y se unen para formar una entidad única cuyos movimientos resultan intrínsecamente impredecibles. Como explicaba en El cerebro relativista, un libro que escribió en la colaboración con el matemático Ronald Sicurel, los cerebros se reorganizan constantemente a nivel físico y funcional como resultado de la experiencia real. La información procesada por el cerebro se utiliza para reconfigurar su estructura y función, creando una perpetua integración recursiva entre información y materia cerebral. Las mismas características que definen un sistema adaptativo complejo son las que socavan nuestra capacidad de predecir o simular con precisión su comportamiento dinámico. El escepticismo de Nicolelis con respecto a la computabilidad del cerebro le situaba en clara minoría en el foro de Lausana. Nadie hablaba de algo tan remoto y abstracto como transferir el cerebro, pero casi todas las frases que escuché venían a reforzar el consenso en torno a la idea de que el cerebro podía traducirse en datos. El mensaje subyacente del Congreso en su conjunto parecía ser que los científicos todavía ignoraban casi por completo cómo el cerebro hacía lo que hacía, pero que el escaneo cerebral y la construcción de vastos modelos dinámicos constituían un paso absolutamente necesario si queríamos empezar a conocer los fundamentos de lo que ocurría dentro de nuestra cabeza. Al día siguiente conocí a un neuroingeniero llamado Ed Boyden, un estadounidense barbudo y con gafas de unos 35 años que irradiaba una serena exuberancia. Boyden dirigía el grupo de investigación sobre neurobiología sintética del Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT Media Lab. Su trabajo consistía en construir herramientas que permitieran cartografiar, controlar y observar el cerebro,
y utilizarlas para descubrir cómo funciona este. De hecho, en los últimos años había adquirido un considerable renombre por su papel en la creación de la optogenética, una técnica de neuromodulación que permitía activar o desactivar neuronas individuales en cerebros de animales vivos mediante la aplicación de fotones de luz dirigida. Randall había mencionado su nombre varias veces durante nuestras conversaciones, no solo como un informe partidario de la emulación cerebral completa, sino también como alguien cuyo trabajo resultaba de gran importancia para dicho proyecto. Y asimismo, Boyden había sido uno de los ponentes del evento Futuro Global 2045 celebrado el año anterior en Nueva York. Boyden me dijo que él creía que a la larga sería posible construir reemplazos neuroprotésicos de las diversas partes del cerebro, lo cual, si se adopta la visión propia de la paradoja de Teseo, viene a ser básicamente lo mismo que creer en la posibilidad de la emulación cerebral completa. Nuestro objetivo es resolver el cerebro, me comentó. Con ello se refería al objetivo último de la neurociencia, que era comprender cómo el cerebro hacía lo que hacía, cómo sus miles de millones de neuronas y billones de conexiones existentes entre ellas se organizaban de manera tal que, como resultado, producían los fenómenos específicos de la conciencia. Me sorprendieron las implicaciones matemáticas que tenía aquí el término resolver, como si el cerebro, en última instancia, pudiera resolverse como una ecuación o un crucigrama. Para resolver el cerebro, me dijo, tienes que poder simularlo en un ordenador. Estamos trabajando muy intensamente en diversas formas de cartografiar el cerebro, utilizando la conectómica, pero yo diría que las conexiones por sí solas no bastan. Para comprender cómo se procesa la información, lo que realmente necesitas son todas las moléculas del cerebro, y creo que un objetivo razonable en ese aspecto sería simular un organismo pequeño, pero para hacer eso necesitas una forma de cartografiar un objeto 3D como el cerebro con precisión de nanoescala. Resultaba que recientemente el equipo de Boyden en el MIT había desarrollado una herramienta así de radical. Se llamaba microscopia de expansión y se basaba en inflar físicamente muestras de tejido cerebral utilizando un polímero que constituye un componente habitual de los pañales para bebés. El polímero posibilitaba una aplicación a escala del tejido, lo que mantenía todas las proporciones y conexiones intactas y facilitaba un nivel de detalle radicalmente superior en el proceso de cartografiado. Boyden sacó su portátil y me enseñó unas imágenes 3D de muestras de tejido cerebral que se habían realizado mediante esta técnica. Entonces, ¿cuál es el objetivo último de todo esto?, le pregunté. Bueno, creo que sería genial que, de hecho, pudiéramos localizar e identificar todas las proteínas y moléculas clave del circuito cerebral. Entonces, potencialmente, se podría hacer una simulación y generar un modelo de lo que ocurre en el cerebro. Cuando dice simulación, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Está hablando de una mente consciente y funcional? Boyden se detuvo un momento y, en una discreta floritura retórica, me confesó que en realidad no entendía el significado del término conciencia, o al menos no lo bastante como para responder a mi pregunta. El problema de la conciencia como concepto, me aclaró, es que no tenemos forma alguna de evaluar si está ahí o no. No existe nada parecido a una prueba que puedas hacer. Si el resultado es de 10 o más, entonces eso es conciencia. Por lo tanto, resulta difícil saber si una simulación sería o no consciente per se. Me señaló en el ordenador portátil que tenía delante en la mesa, en la inmensa y vacía sala de banquetes de la sede del Congreso donde habíamos ido a hablar, y me dijo que para entender un ordenador no bastaba entender su cableado, había que entender también su dinámica. Hay 500 millones de ordenadores portátiles en el planeta, me explicó, y todos tienen el mismo cableado estático, pero justo ahora, en este momento, todos ellos están haciendo cosas distintas de forma dinámica,
de modo que necesitas entender la dinámica, no solo que hay ahí dentro en términos de cableado y microchips y demás. Durante unos segundos hizo unos cuantos clics en su panel táctil y me mostró en la pantalla una imagen de un gusano animado con parpadeantes puntos de luz de diversos colores. Se trataba del Nemátodo C. elegans, un gusano cilíndrico transparente de aproximadamente 1 milímetro de longitud, muy apreciado por los neurólogos por lo convenientemente reducido de su número de neuronas, 302. Este gusano fue el primer organismo pluricelular cuyo genoma se secuenció, y hasta la fecha es la única criatura cuyo conectoma se ha cartografiado por completo. Este constituye el primer intento de visualizar toda la actividad neuronal de un organismo completo, me dijo, a una velocidad lo bastante rápida como para captar la activación de todas esas neuronas. Así, si podemos captar la conectividad y las moléculas en un circuito, y si podemos observar lo que sucede en tiempo real, podemos intentar ver realmente si la dinámica simulada reproduce la observación empírica. Y si es así, ¿qué? ¿Se podrá traducir la actividad neuronal de este gusano en código? ¿En una forma computable? Sí, afirmó Boyden. Eso esperamos. Me dio la impresión de que no se atrevía a decirme abiertamente que él creía que en algún momento las emulaciones cerebrales completas se harían realidad, pero estaba claro que, a diferencia de Nicolelis, pensaba que el fundamento era sólido, y lo que me decía en última instancia era que, independientemente de si al final llevaba a ello o no, e independientemente de que esa fuera o no su objetivo último, lo cierto era que el tipo de investigación necesaria para lograr la emulación cerebral completa era exactamente el mismo tipo de investigación que él estaba realizando en el MIT. Eso, obviamente, estaba muy lejos del objetivo al que quería llegar Randall, muy lejos de la posibilidad de ver su mente, o la mía, o la del lector, en la pantalla de un ordenador portátil con sus 100.000 millones de neuronas activadas brillando con la luz de una conciencia purificada. Pero era ilustrativo de un principio, representaba la afirmación de una posibilidad, un indicador de lo que Randolph quería hacer no era absolutamente descabellado, o al menos no era algo que estaba completamente fuera de los límites de lo pensable. En mis primeras conversaciones con Randolph, mis preguntas tendían a centrarse en los aspectos técnicos de la emulación cerebral completa, en los medios por los que ésta podría lograrse, y en la viabilidad global del proyecto. Esto me resultó útil en la medida en que me confirmó que Randolph al menos sabía de lo que hablaba y no estaba loco, pero no significa que yo mismo llegara a entender esta cuestión salvo en su forma más rudimentaria. Una tarde estábamos sentados en un establecimiento que era una mezcla de bar, lavandería y club de la comedia situado en el Folsom Street en San Francisco, un lugar que casualmente llevaba el nombre de Brainwash, esto es, lavado de cerebros. Cuando le confesé a Randolph que la idea de que mi mente se transfiriera a algún sustrato tecnológico me resultaba profundamente desagradable hasta horripilante. Ya entonces los efectos de la tecnología en mi propia vida me suscitaban una intensa ambivalencia. Pese a todo lo que había ganado de comodidad y conectividad, cada vez era más consciente de hasta qué punto mis acciones en el mundo se veían mediadas y circunscritas por empresas cuyo único interés real era reducir la vida de los seres humanos a meros datos como un medio para reducirnos ulteriormente a meros beneficios. Los contenidos que consumíamos, las personas con las que teníamos aventuras amorosas, las noticias que leíamos sobre el mundo exterior, todos esos elementos se hallaban cada vez más bajo la influencia de algoritmos invisibles, creaciones de dichas empresas cuya complicidad con el gobierno, asimismo, había llegado a verse como el gran relato oculto de nuestra época. Así pues, dado el mundo en el que hoy vivimos, donde el frágil ideal liberal del yo autónomo se desvanecía ya como un sueño recordado solo a medias en la cierta neblina de la historia, ¿acaso una fusión radical de nosotros mismos con la tecnología no equivaldría, en última instancia,
a una definitiva renuncia al propio concepto de personalidad. Randall asintió de nuevo y tomó un sorbo de su cerveza. Al oírle decir eso, me respondió: queda claro que aquí hay un importante obstáculo para la gente. Yo me siento más cómodo que usted con la idea, pero eso es porque llevo tanto tiempo con ella que he llegado a acostumbrarme. La cuestión filosófica más persistentemente inquietante que todo esto plantea es también la más básica. ¿Seguiría siendo yo? Si la incalculable complejidad de mis conexiones y procesos neuronales pudiera cartografiarse, emularse y ejecutarse de algún modo en una plataforma distinta del 1,5 kilos de gelatinoso tejido nervioso contenido en mi cráneo, ¿en qué sentido esa reproducción o simulación sería yo? Incluso si aceptas que la transferencia es consciente y que la forma en que esa conciencia se presenta a sí misma resulta indistinguible de la forma en que yo me presentaba, ¿eso la convierte en mí? Si la transferencia cree ser yo, ¿basta con eso? Es decir, ¿basta que yo crea ser yo en ese momento y acaso eso significa algo siquiera? Yo tenía una sensación muy intensa, una instintiva explosión de señales subcorticales, de que no había distinción entre yo y mi cuerpo, de que nunca podría existir independientemente del sustrato en el que operaba porque el yo era el sustrato y el sustrato era el yo. La idea de la emulación cerebral completa, que de hecho representaba la liberación de la materia del mundo físico, me parecía un ejemplo extremo del modo en que la ciencia o la creencia en el progreso científico estaba reemplazando a la religión como expresión de toda una serie de profundos deseos y delirios culturales. Por debajo de toda esa cháchara sobre las tecnologías futuras podía oír el murmullo de antiguas ideas. Estábamos hablando de la transmigración de las almas, del eterno retorno, de la reencarnación. Nada es nunca nuevo. Nada muere realmente, sino que renace en una nueva forma, un nuevo lenguaje, un nuevo sustrato. Estábamos hablando de la inmortalidad, la extracción de la esencia de la persona de la estructura en descomposición del cuerpo. Básicamente el mismo objetivo que la humanidad soñaba con alcanzar al menos desde Gilgamesh. A veces el transhumanismo se considera un mero resurgimiento contemporáneo de las herejías gnósticas, una reformulación cuasi científica de una idea religiosa muy antigua. Hoy en día, declaraba el filósofo político John Gray, el gnosticismo es la fe de las personas que se creen máquinas. Los partidarios de aquella primitiva secta herética cristiana sostenía que el mundo material y los cuerpos materiales con los que los seres humanos transitaban por ese mundo eran creaciones de Dios, sino de una deidad malvada de segundo orden a la que llamaban el demiurgo. Para los gnósticos, los humanos éramos espíritus divinos atrapados en una carne que era en sí misma la esencia del mal. En su libro, El cristianismo primitivo, Rudolf Woodman cita un pasaje de un texto gnóstico que describe lo que hay que hacer para ascender al reino de la luz divina. Primero debes desprenderte de la vestimenta que ahora llevas, el atuendo de la ignorancia, el baluarte del mal, el vínculo de la corrupción, la prisión oscura, la muerte viviente, el cadáver dotado de sentido, la tumba que llevas contigo, la tumba que arrastras de un lado a otro, el improbo compañero que te odia amándote y te envidia odiándote. Solo a través del logro de una superior perfección del conocimiento, unos pocos elegidos, los propios gnósticos, los iniciados de la información divina, podían escapar del mal, de la encarnación a la ratificada verdad del espíritu puro. El Jesús de los apócrifos gnósticos desdeña el cuerpo de una forma que resulta mucho más explícita e inequívoca que cualquier otra que conste en las escrituras canónicas. En el Evangelio gnóstico de Tomás se hace afirmar a este: si el espíritu llegó a ser debido al cuerpo, es una maravilla de maravillas. De hecho, estoy asombrado de cómo esa gran riqueza ha venido a morar en esta pobreza. Esas creencias, como sostiene
Elaine Pagles, en su libro Los Evangelios Gnósticos, se hallaba próximas a la tradición filosófica griega y de hecho a la tradición hindú y budista, que considera que el espíritu humano reside en un cuerpo, como si la persona real fuera algún tipo de ser incorpóreo que utiliza el cuerpo como instrumento pero no se identifica con él. Para los gnósticos, la única redención posible vendría en forma de liberación de ese cuerpo, y a mí me parecía que en última instancia la emulación cerebral completa venía a ser como una versión tecnológica de esa liberación. Esa explicación tecnodualista consiste en concebirnos a nosotros mismos como un software que se ejecuta en el hardware de nuestros cuerpos. Surgía de una propensión humana inmemorial a identificarnos con nuestras máquinas más avanzadas y explicarnos a través de ellas. En un artículo que lleva por título Metáfora y teoría del cerebro, el informático teórico John G. Dawman describe la historia de esta tendencia, así como las tecnologías hídricas de la antigüedad. Bombas, fuentes, relojes de agua dieron origen en las lenguas griegas y romana al Neumann y los humores. Al igual que la metáfora que presidió la vida humana durante el Renacimiento fue un reloj, y del mismo modo como tras la Revolución Industrial, con sus máquinas de vapor y energías presurizadas, Freud puso en juego esas mismas fuerzas en nuestra concepción del inconsciente. Hoy existe una visión de la mente humana como un dispositivo de almacenamiento y procesamiento de datos, un código neuronal que se ejecuta en el wetware del sistema nervioso central. Si algo somos en esta perspectiva es información, y hoy la información se ha convertido en una abstracción incorpórea, de modo que el material a través del cual dicha información se transmite resulta tener una importancia secundaria para su contenido, que puede transferirse, duplicarse y conservarse indefinidamente. Cuando la información pierde su cuerpo, escribe la crítica literaria N. Catherine Hayles, equiparar a humanos y ordenadores resulta especialmente fácil, porque la materialidad en la que se plasma la mente pensante parece accesoria a su naturaleza esencial. En el corazón de la idea de la simulación subyace una extraña paradoja. Esta surge de un materialismo absoluto, de una concepción de la mente como una mera propiedad emergente de las interacciones entre objetos físicos, y sin embargo se manifiesta como una convicción de la mente y la materia son cosas separadas o separables, es decir, que se manifiesta como una nueva forma de dualismo, incluso como una especie de misticismo. Cuanto más tiempo pasaba con Randall, mayor interés tenía en descubrir qué era exactamente lo que él imaginaba cuando pensaba en la futura realización de su proyecto. ¿Cuál sería la experiencia de una versión transferida del yo? ¿Qué imaginaba él que sentiría siendo un fantasma digital, una conciencia libre de ataduras a nada físico? Sus respuestas variaban cada vez que le preguntaba por ello, y de hecho, se mostró dispuesto a admitir que no se había formado una idea clara al respecto. Dependería, afirmaba, del sustrato, dependería del material del ser. A veces me decía que siempre habría una presencia material, alguna versión de carne y hueso, y luego, en otras ocasiones, invocaba el concepto de seres virtuales, de presencias encarnadas en mundos virtuales. A menudo pienso, me explicó, que podría ser algo parecido a la experiencia de una persona a la que, por ejemplo, se le da muy bien navegar en kayak, que siente que el kayak es físicamente una extensión de la parte inferior de su cuerpo, y lo percibe como algo absolutamente natural. Por lo tanto, quizá no represente una gran conmoción para el sistema el hecho de ser transferido, puesto que de todos modos ya existimos en esta relación protésica con el mundo físico, donde experimentamos tantas cosas como extensiones de nuestro cuerpo. En ese momento me di cuenta de que estaba sosteniendo mi teléfono móvil en la mano. Lo dejé en la mesa y ambos sonreímos. Luego le hablé a Randolph de mis inquietudes con respecto a las posibles consecuencias de su proyecto,
Ya me preocupaba bastante, le dije, el grado en que la vida moderna se había convertido en código, en un arsenal de información personal extremadamente transferible y comerciable. Cada una de nuestras relaciones con la tecnología creaba un retrato cada vez más y más detallado de nuestro yo consumidor, que era la única versión del yo que les importaba a los creadores de esas tecnologías. ¿En qué medida podría empeorar las cosas si existiéramos puramente como información? ¿Se convertiría la propia conciencia en una forma de ciberanzuelo cognitivo? Aún ahora, le dije, imaginaba ya una aterradora explotación de la publicidad nativa por la que mi inclinación a pedir una cerveza de una determinada marca surgía no de un nexo autónomo de deseo y volición, sino de alguna pieza inteligente de código que se había introducido subrepticiamente en la plataforma de marketing directo de mi conciencia. ¿Qué pasaría si el procedimiento de inmortalización, la emulación y la transferencia terminaran siendo tan caros que solo las personas extremadamente ricas pudieran pagarse una suscripción premium sin anuncios, mientras que el resto de nosotros, los ciudadanos de a pie, tuviéramos que soportar que la prolongación de nuestra existencia se subvencionara mediante la exposición periódica a pensamientos, emociones o deseos impuestos a la fuerza por alguna fuente comercial externa en una especie de infernal acuerdo de contenido patrocinado del yo? Randall estaba de acuerdo en que tal situación sería indeseable. Sin embargo, nada de eso era directamente relevante para su proyecto inmediato aquí y ahora, que era resolver el problema básico de la encarnación humana y no salir al paso de cualesquiera potenciales consecuencias involuntarias que ello pudiera entrañar. Además, me dijo, tampoco es que este tipo de influencia sea precisamente exclusivo del software. También se puede hacer con los cerebros biológicos, mediante la publicidad, pongamos por caso, o con productos químicos. No se puede decir que el hecho de que quieras otra cerveza no tiene nada que ver con el alcohol que ya has consumido, ni que tus deseos sean completamente independientes de las influencias externas. Di un largo trago a mi cerveza, decidiendo mientras lo hacía que renunciaba a pedir una segunda. Un intenso hedor a algas había invadido la atmósfera en aquella cálida tarde, como una niebla fría y húmeda que brotara de la bahía, y el propio aire parecía sufrir una ingente y paranoica embriaguez. A pocos metros del lugar donde estábamos sentados, en la esquina de las calles Folsom y Leighton, un joven sin techo yacía acurrucado en posición fetal junto a una farola. Había estado hablando consigo mismo en voz baja, mascullando durante todo el tiempo que llevábamos allí, y cuando yo dejé a un lado mi cerveza y me puse a pensar en todo lo que me había estado diciendo Randall, el hombre cuyo rostro no podía ver, dejó escapar una fuerte e histérica serie de risitas en rápida sucesión. De pronto me encontré recordando una frase de La Gaya Ciencia de Nietzsche acerca de lo extraños y siniestramente maliciosos que debemos de parecerles a los demás animales. Temo que los animales consideren al hombre un ser de una especie que, con gran peligro para él, ha perdido su buen sentido animal, que le consideren un animal insensato, un animal que ríe y llora, un animal desdichado. Quizá la razón de que seamos animales insensatos sea precisamente nuestra incapacidad de aceptarnos como animales, de aceptar el hecho de que sufriremos la muerte propia de todo animal. ¿Y por qué habríamos de aceptarlo? Es un hecho que no tenemos por qué aguantar, una realidad inadmisible. Uno pensaría que estamos por encima de eso. Pensaría que a estas alturas deberíamos ser capaces de hacer algo más que limitarnos a sucumbir al estúpido imperativo último de la naturaleza. Nuestra existencia y la neurosis a ella asociada se definen por una contradicción aparentemente irresoluble, que estamos fuera de la naturaleza, más allá y por encima de ella como deidades menores y, sin embargo, seguimos formando parte de ella impotentes, definidos y circunscritos para siempre por su ciega e implacable autoridad. En ese momento me pareció vislumbrar la irracionalidad subyacente a toda nuestra concepción del mundo, a la razón, la ciencia y la idea del progreso humano.
Todo parecía revelarse de forma vertiginosa y repentina como algo extravagante y de un absurdo evidente. Los científicos que hablaban de liberar a hombres y mujeres del cautiverio de la carne, el mecanismo disfuncional del hombre sin techo mascullando su locura y su miseria en el vacío en una acera de San Francisco, o el escritor que se engaña pensando que es capaz de penetrar en el corazón de las cosas y toma nota para escribir más tarde sobre el indigente que se ríe tontamente, el olor a algas y los animales insensatos de Nietzsche. En la semana y meses posteriores a mi regreso de San Francisco, pensé obsesivamente en la idea de la emulación cerebral completa. Hacía una pausa en el trabajo y acudía a una cafetería. Un automóvil pasaba junto a mí más rápido de lo que debería, y yo imaginaba el coche subiéndose a la acera a toda velocidad y arrollándome. Imaginaba lo que el impacto podría hacerle a mi cuerpo, y entonces me encontraba pensando en Randall y en su proyecto de separar el yo del sustrato. Si me sentía cansado o físicamente vulnerable, también había bastantes probabilidades de que yo, o mi mente o mi cerebro, volviera a pensar en Randall, o en las neuronas del gusano que había visto brillar en el ordenador portátil de Ed Boyden en Lausana, o en las láminas de tejido cerebral de ratón preservado que había observado en el laboratorio de Skane en Mission Bay. Una mañana, unos meses después de regresar de aquel viaje a San Francisco, estaba en casa, en Dublín, sufriendo no solo un resfriado, sino también una resaca cuya gravedad me parecía fuera de toda proporción razonable en relación con la moderada cantidad de alcohol que había ingerido la noche antes. Allí estaba, tendido, considerando indolente la posibilidad de forzarme a levantarme de la cama para unirme a mi esposa y a mi hijo, que estaban justo al lado, en la habitación de este último, disfrutando ruidosamente un juego de destreza infantil. Me di cuenta de que aquellos trastornos, resfriado, resaca, me hacían experimentar una leve sensación de extrañeza corporal, como cuando me ocurre con frecuencia cuando estoy indispuesto. Tenía la sensación de ser algo irreductiblemente biológico, un mero ensamblaje de carne, hueso y cartílago. Me sentía un organismo con las vías nasales bloqueadas, la garganta asolada por bacterias y un triste dolor de cabeza en lo más profundo de su cráneo, su cefalón. En resumen, era especialmente consciente de mi sustrato, porque mi sustrato estaba hecho una mierda. Y me sentí invadido por una repentina curiosidad acerca de en qué consistía exactamente ese sustrato, acerca de qué era lo que yo resultaba ser, técnicamente hablando. Busqué el teléfono móvil en mi mesita de noche e introduje en Google las palabras ¿qué es lo humano? Las tres primeras sugerencias de autocompletado que se me ofrecieron fueron: ¿de qué va el 100 pies humano? Una película de terror. Luego, ¿de qué está hecho el cuerpo humano? Y después, ¿qué es la condición humana? La pregunta para la que buscaba respuestas en ese momento concreto era la segunda, aunque quizá como una puerta trasera para acceder a la tercera. Resultó que yo era un 65% de oxígeno, lo que significaba que era mayoritariamente aire, mayoritariamente nada. A continuación, estaba compuesto de cantidades decrecientes de carbono e hidrógeno, de calcio, azufre y cloro, y así sucesivamente. Siguiendo la tabla periódica, también me sorprendió un poco saber que, como el iPhone del que estaba extrayendo aquella información, contenía asimismo trazas de cobre, hierro y silicio. ¿Qué obra maestra es su nombre?, pensé, parafraseando a Hamlet. ¡Qué quinta esencia del polvo! Al cabo de unos minutos, mi esposa entró en el dormitorio andando a gatas, con nuestro hijo en la espalda sujetando con fuerza el cuello de su blusa con sus manitas. Mientras avanzaba, ella hacía ruidos con la boca emulando el andar de un caballo, y él reía descontroladamente al tiempo que gritaba: «¡No me tires, no me tires!», con un fuerte relincho.
Ella arqueó la espalda y lo lanzó suavemente sobre una hilera de zapatos que había junto a la pared, y él gritó, divertido, con fingida indignación, antes de volver a montar. Pensé que nada de esto podría traducirse en código. Sentí que nada de esto podía ejecutarse en ningún otro sustrato. Su belleza era corporal, en el sentido más profundo del término, en el sentido más triste y maravilloso. Me di cuenta de que nunca había sentido tanto amor por mi esposa y por nuestro pequeño como en aquel momento en que los veía como mamíferos. Y arrastrarse mi cuerpo animal fuera de la cama para unirme a ellos.